Saludos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que suma voces, expertos, realidades y soluciones para poder tener la Costa Rica que anhelamos todos vivir y heredar a nuestros hijos y nietos para que puedan tener una mejor calidad de vida. El día de hoy en Red Democrática, recordarles que no solo estamos por la 89.1 FM, sino que también estamos de manera simultánea por @CRC 89.1 Radio, también por Red Democrática y por las personales de Jonathan Prendas y Francisco Prendas como los directores del espacio, todo esto en la red social de Facebook. Y también a hacerles la mención de que al final del programa va a quedar pues colgado en el canal de YouTube para que usted pueda no solo volverlo a ver, sino también compartirlo, porque de eso se trata. Si todos hacemos un encadenamiento de opiniones y de información, vamos a poder construir mejor opinión y poder tomar mejores decisiones. De eso se trata Red Democrática y pues sin más demora vamos a entrar de lleno con un tema que yo creo que nos va a apasionar a todos porque es algo en donde nuestros hijos, nietos, los niños, los chicos del barrio, de la sociedad en general, pues van a tener mucha vinculancia, pero también en realidad los padres y el resto de la familia también tienen una gran responsabilidad y una gran acción para que todo salga muy bien. Y son, eh, a ver, vamos a hablar con el personero de la Fundación Pan y Amor, con Marian Castro, Carpio, perdón, Marian Carpio, para poder pues entender un ligamen que han tenido con la Cámara de Infocomunicaciones para poder atender el tema tecnológico, cómo se está pues llevando a cabo el tema de las desigualdades tecnológicas y cómo se pueden tratar desde una alianza público-privada, desde la responsabilidad social, desde los hogares para que todo este tema de la tecnología pueda tener un mejor pues, conocimiento e interacción. Mariam, bienvenida a esta tu casa, Red Democrática. Gracias, Jonathan. Me decías fuera de micrófonos que este era el programa número 110. Así es. Entonces, bueno, felicidades. Realmente esta misión de ustedes, de esta hora, va con la filosofía del buen vivir, esta filosofía quechua que se dice que uno debe rescatar y apreciar los recursos que le dieron desde que nace, pero con la misión de que cuando se va, los deje en una mejor situación para las futuras generaciones. Así es. Y con Es esto me así. amarro para, sí, con esto me amarro para decirte que efectivamente tenemos que pensar no en el ya, sino en qué está sucediendo para no quedarnos con los brazos, ¿verdad? O sea, cerrados o más bien abiertos en decirte, y a mí qué me toca. Muchas veces tenemos muchos estigmas y estereotipos y el primero es que tecnología no es igual a tarros, ya lo hemos hablado, y que inequidad no significa que tenés o no tenés habilidades STEM, porque es la moda de STEM y STEAM, sino que tiene que ver más con un tema de conexión. Y no es la conexión de, ¿verdad? Que suena, ¿verdad? Del Internet y esto, sino la conexión humana, porque efectivamente las interacciones en el ecosistema digital no están llenas de robots, de chatbots, inteligencia artificial, están también, em, podríamos decir, complementadas y tienen esa diversidad con el grado de humanidad por parte de las personas que rodeamos ese ecosistema. Así es. Y no podemos cerrar, o sea, no es, obviamente estamos luchando contra algoritmos, contra inteligencia artificial, contra huecos que nos quitan, digamos, poderes de decisión, pero también tenemos un campito para actuar dentro de que riesgo no es igual a daño. Es decir, siempre cada vez que vayamos a hacer una interacción, pues estamos con las oportunidades de la 5G y ojalá la 6G, como decías anteriormente, o bien todas las oportunidades de crear como parte de, formar parte de un ecosistema, pero también riesgos como en la vida offline. Y tenemos que ver cuáles son esos riesgos y estar al tanto de la realidad para no ser víctima de daño. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema transversal y tiene que ver con la inequidad de género. Inequidad de género no es que aquí nos afecta solo a las mujeres, sino que es tanto a los hombres como a las mujeres. Es un tema de que necesitamos quitar y romper con estereotipos que venimos jalando desde la época prehistórica y que se han exacerbado
con la viralización del Internet, con el anonimato, que la gente cree que puede hacer muchas cosas sin Ujú. crear consecuencias, y la tercera, con la huella digital, que lamentablemente puede dañar a las personas en un futuro y se convierte en un tatuaje del cual quisieras quitártelo, pero es una tinta tan fuerte que te va a afectar a futuro, a mis hijos, a mis nietos y a las otras generaciones. Y por Así eso es. volvemos al tema del buen vivir. ¿Qué significa esto de inequidades digitales, Jonathan? Bueno, sí, lamentablemente, todo lo que estamos hablando de desigualdad de género en el mundo físico se reproduce en el mundo digital. Y no es que tenemos como Matrix, ¿te acordás cuando nos hablaba que el profesor decía que estábamos o sea, nos metíamos en la Matrix y luego salíamos? No, no, no. Aquí no hay nada, aquí no tenemos eh, una diferencia, sino que vivimos en un continuum entre lo físico y lo digital. Lo que pasa, incluso los chicos de las nuevas generaciones ni siquiera ven esta diferencia, ¿verdad? Desde que nacen está todo Claro. complementado. Lo que pasa es que nosotros, que tenemos más de 35 años y a otros que estamos en el cuarto piso, sí podemos hacer la diferencia entre lo inalámbrico, ¿verdad? Y el teléfono que nos daba, ¿verdad? Para escondernos, para que nadie nos escuchara en la casa de lo que estábamos hablando. Ujú. Entonces, este mundo digital, lamentablemente, está permeado por acceso desigual de la educación, un acceso desigual en ofertas laborales, unas normas sociales que perjudican al ser mujer de todas las edades y además una violencia simbólica que está desde raíz que ni siquiera lo notamos. Y con esto termino para hacer la otra pausa y darte el chance. Si antes yo cuando pasaba por un lugar en construcción o por, no sé, el mercado o la avenida central comiéndome un helado, un popi, me decían que quién me tenía a mí exponiéndome, comiéndome un helado en media calle para que me dijeran cochinadas. Hoy, aunque tengamos la ley contra el acoso callejero, lamentablemente no tenemos una ley fuerte que realmente proteja a las chicas y a las mujeres de todas las edades en las autopistas digitales y no las culpabilice si deciden efectivamente comerse el helado mientras están navegando. Entonces, con esto se los dejo a ustedes, esta analogía, porque eh, lo que hacemos es que nos echamos para atrás, nos sentimos culpables, guardamos silencio y dejamos de participar en espacios públicos. Mariam, el tema de la desigualdad, como bien lo estás diciendo, no es un asunto solo tangible, sino que en el mundo intangible, donde hay gente que no entiende la profundidad o la exposición o los riesgos. Justamente hace unos días conversábamos con el Colegio de Profesionales en Criminología y nos decía que esta realidad, nueva realidad tecnológica, expone y expone muchísimo porque no se está mucho en entendido de cuáles son los peligros reales a los cuales están sujetos los muchachos y muchachas para poder generar pues su estabilidad y su seguridad. Cómo desde la fundación y en vínculo con organizaciones privadas, también con cámaras como la de Infocomunicaciones, pueden entenderse un camino en el cual podamos hablar de una situación plena para que todos estemos en una sana convivencia. ¿Cómo pasamos de esa desigualdad donde cada generación tiene su entender del peligro que éste tiene, a una en donde todos, sin distingo de las generaciones, podamos poder pues, convivir bien? Bueno, en primer lugar, hay que darle grado, hay que darle voz a esta problemática. Muchas veces la minimizamos, la desacreditamos o la estereotipamos. Por ejemplo, ¿quién tiene, y son estos ejemplos, quién tiene a esa muchacha enviándole fotografías de contenido íntimo? ¿Quién la tiene? ¿Verdad?
no vemos que es el chico que quebró el pacto de confianza, que a su vez lo comparte con terceros y que esos terceros incluso les llega a chats de generaciones anteriores de colegio o incluso a papás y mamás que reenvían esa foto a chats de los vecinos y digan, vean esta foto de esta chiquita, eh, traten de que sus hijos no se junten con ella porque es mala influencia, ¿verdad? Desde ahí ya estamos estereotipando y hacemos culpable a la persona. Luego minimizamos y les decimos, pero ¿para qué van a denunciar? En primer lugar, eso es parte de las redes sociales. Y en segundo lugar, ¿quién le va a hacer caso? Porque cuando usted va a llegar a la fiscalía, le van a decir quién la tiene a usted reproduciendo y distribuyendo contenido íntimo, que Y sabe que dentro del primero, marco legal, primero la culpan de por qué lo hizo exacto, antes de ayudarle. exacto, en el marco legal está esto. O bien una problemática como por ejemplo el grooming, que es una persona adulta que se hace pasar por una persona menor de edad, que engatusa. Ahora entendamos que groom viene de inglés, de persuadir, de embaucar, hay una intención de obtener algo de esa persona para luego manipularla, extorsionarla o enamorarla. ¿Y por qué digo enamorarla? Porque lamentablemente el 96% de los casos son mujeres, niñas y mujeres jóvenes. No, no significa que los chicos no estén, pero puede ser dos hipótesis. Una, que por un tema de no mostrar mis emociones, no cuento lo que me pasó, ¿verdad? O dos, que efectivamente eh, ni siquiera sientan que es un peligro. A las chicas hay dos extremos. ¿Por qué te cuento esto? Porque ahorita ya hablamos de digamos, de una solución. Hay dos extremos. Los papás se dan cuenta de estas situaciones y les restan espacios para que puedan prosumir. ¿Qué significa prosumir? Que puedan consumir información, pero también crear, que puedan ser influencers, que puedan identificar canciones que no tengan cuestiones violentas como estas, ¿verdad? El trap, 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 mami, yo sé lo que tú quieres, porque hablan en tu, ¿verdad? Tú quieres y yo te voy a hacer feliz, ¿verdad? Es decir, es el hombre que decide la felicidad de la mujer y ves a las chicas e incluso a los papás y mamás bailando en el trap, 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 independiente al factor socioeconómico. Y el otro, digamos, que es quitar, el otro es decir, si esto es natural, si esto pasa en la vida real, ¿verdad? O sea, en la vida real, entre comillas, en la vida en línea, es lo mismo. Entonces, en primer lugar, tenemos que darle fuerza y darle un espacio a esta problemática. En segundo lugar, tenemos que ver que en Internet, al tema de viralizar, ¿qué significa viralizar? Que uno pierde el control de la información, empiezan ciberviolencias de género propias. Entonces ahí ves en los troleos de la gente, digamos, se ve especialmente cuando son figuras políticas o públicas, ¿verdad? Que dan algún comentario y tal vez sale alguna foto y entonces son troles que específicamente hacen para minimizar los espacios y qué es lo que quieren lograr, que quiten su red social Ujú. o que se deshagan de. O el otro es el ciberhostigamiento, que hay una intención marcada, sostenida y que lamentablemente el 70% de ese ciberhostigamiento es de gente que las conoce, que fue pareja o que tienen información que las puedan extorsionar. Entonces, este tipo de reacciones violentas se llaman backlash, ¿verdad? Que en inglés, o sea, es reacciones violentas. Que cómo se dan, que era lo que te digo, ¿verdad? Que desacreditan, que minimizan y que al final de cuentas es que usted te está exagerando y que realmente la verdad es que más bien debería darle vergüenza y mejor silencie porque le va a ir mal si lo dice. En el momento en que ya entendamos que nosotros mismos estamos reproduciendo esto, ahí es donde tenemos que hacer un alto, ¿verdad? Ver que efectivamente somos parte de las 9 de 10 personas que tenemos sesgos hacia las mismas mujeres, según el informe de la ONU de este año, ¿verdad? En el reporte, y que además somos parte de esas personas que juzgamos el actuar, que hasta que nos pase podemos entender, pero que la vergüenza y el miedo hace que guardemos. Entonces, ante esta situación, la Fundación Pan y Amor
desarrolla desde el 2013 una propuesta que era un test en ese momento, un test para poder identificar las relaciones tóxicas, es decir, eh, algunas situaciones de violencia en el noviazgo y situaciones de control a través de redes sociales. Esto fue realizado porque se hizo un hackathon y un grupo de chicas decidió hacer el test con preguntas y situaciones que les había tocado en noviazgo. Y bueno, hicieron un prototipo, ¿verdad? Así casero, y la Fundación Paniamor buscó a una organización para que les ayudara a hacerlo en un sitio web. En el 2015, UFPA Costa Rica nos da un dinero para poder hacerlo responsivo, que significa que pudiéramos, que ya no fuera una app para bajarlo, sino que pudiéramos verlo desde el sitio web a través del celular, teniendo en cuenta en ese momento, en el 2015, que había un promedio de 7 celulares por persona, ¿verdad? En ese momento cuando estábamos con toda, ¿verdad?, el auge de la apertura de las telecomunicaciones. Y para el 2022, lo que hicimos fue agarrar ese prototipo, porque es un prototipo, y hacer una propuesta de expandir ese test y que no solo se quedara en que usted está en rojo, amarillo, verde, sino que realmente a partir de los resultados pudieran tener carnita, es decir, formas de aprender en microaprendizajes que no fuera lineal, sino que fuera interactivo, para que pudieran tener más opciones las chicas de A, saber cómo responder ante situaciones de violencia, dos, dónde acudir, cuáles son las rutas de denuncia, y tres, por qué entender las emociones y no quedarse callada. Y así es como nace Me quiere, no me quiere, versión 2023, que ganamos el premio de un premio que se llama Challenge Innovation, que es para empoderar a chicas y mujeres jóvenes de 300 propuestas de 63 países. Quedamos galardonados, ¿verdad? Premiados en 10 de los 10 que escogieron. ¿Y por qué lo escogieron? Porque es una situación que, si bien desde el 2013 se hizo, viene latente, y a mí me encantaría decirte, Jonathan, que es que estamos mejorando. Y lamentablemente, el 93% de las mujeres, según un informe de Web Foundation del 2021, sentimos que estamos empeorando, ¿verdad? Una década atrás. Eso era precisamente, Marian, lo que te iba a preguntar, ¿qué tan frecuente es que eso suceda? A ver, no solo la percepción que ya me estás diciendo, sino la realidad de que eso se consume o que se consuma como un acto ejecutado contra el bienestar físico, mental, emocional, intelectual de alguna mujer. Bueno, efectivamente las facturas, como dicen, no pasan gratis, o sea, siempre va a haber una consecuencia. ¿Qué tenemos de consecuencias? Por ejemplo, dañarse la autoestima, lo que habíamos hablado, te salís de los juegos, ¿verdad? De las autopistas y no formas parte, entonces te silencias. Tres, aprendes a aumentar el nivel de tolerancia y ya sabes que, como decía una chica en Filadelfia de Guanacaste, usted eso que me está diciendo, Mariam, desde que ya yo abrí mi red social a los 12 años, ya yo sabía que a mí me iban a bombardear gente. Ya yo sé que a mí me escriben todos los días para pedirme cosas. Eso que usted me está diciendo es lo que yo digo todos los días, ¿verdad? O sea, el nivel de naturalización de esas situaciones. O, por ejemplo, otra chica que comenta y dice, porque usted no vino antes, no es que yo pasé por una situación donde salió mi foto, una foto de mi cuerpo, o sea, con un cuerpo desnudo y mi cara. Ni mis papás, ni mis maestros me creyeron, maestros porque estoy diciendo que era en verdad, en escolar, que no fui yo la que envié eso. Solo una maestra me creyó y me acompañó con todo el proceso de denuncia.
Y la OIJ pudo descubrir a través del IP que esa foto la había desarrollado un chico a través de un programa de inteligencia artificial donde buscó un cuerpo y puso la cara de ella. Pero si no le hubiera creído la persona y no hubieran creído que todavía el sistema de denuncia, digamos, en Costa Rica, es parte del proceso de sanación, es decir, aunque no te vayan a responder, digamos, ya, el solo hecho de que uno le crea a la persona y le acompañe a poner la denuncia, le estás demostrando que estás acompañándola y no revictimizándola. Pero tuvo que pasar por muchas cosas, se tuvo que pasar del colegio y además quedó marcada su fotografía porque la quitaron, digamos, descubrieron quién era, eh, pero lamentablemente quedó su tatuaje. Entonces, todas esas situaciones hacen, por ejemplo, que quieran eh, suicidarse, por ejemplo, que entren en desórdenes alimenticios y, por ejemplo, vos ves las páginas de Mías y Ana, que es Mías de bulimias y de anorexias, por un tema que además no solo está la exposición del cuerpo, sino que te critican si exponen tu cuerpo, ¿verdad? Entonces tenés doble presión. Una, que te critican por el cómo sos, y dos, que te criticaron por exponerte y no por exponerlas. Y la tercera, que es la más fuerte, es que según el Departamento de Desarrollo Humano, de Salud y Desarrollo Humano de Estados Unidos, de un informe que salió este año sobre las redes sociales y salud mental, sí está comprobado que tiene secuelas gravísimas en el tema de autoestima y de proyecto de vida. Ya está comprobado, antes se hablaba, ¿verdad? Y Este, que si no se... este tema, Marian, Ujú, a que afecta el proyecto de vida, podrías profundizar un poco, porque, a ver, la gente claro. cree que es del momento y ya, y pasa la página y sigue su vida normal y como si nada hubiera pasado, pero ¿qué es lo que pasa en realidad? Bueno, recordemos, por ejemplo, en la adolescencia estás en un proceso de aceptación, ¿verdad? Y además no tenés neurológicamente, desde las lógicas, ¿verdad? O sea, de mentalidad y desarrollo, todavía no tenés una conciencia de acción-reacción y además vas experimentando y sobre esas experimentaciones vas probando. Todavía no hay decisiones que se puedan tomar, digamos, con consentimiento o con una decisión a futuro. Entonces, se cometen, digamos, este tipo de interacciones y lo peor en la adolescencia que te puede pasar, entre muchas cosas, es la exposición. Es sentirte criticado, es sentirte minimizado, es sentirte señalado. Optás por silenciarte, por no decirle a alguien, o dos, por excluirte de un mundo de oportunidades. Entonces, mientras los chicos aprenden a sacarle el provecho al chat GPT, ¿verdad? A editar, a jugar videojuegos, a hacer búsquedas inteligentes, a aprender a programar o sencillamente a tener las habilidades para poder tener un proyecto de estudiar, las chicas se van, o sea, eh, colocando en una lógica de ostracismo, es decir, en una concha, porque, porque no quieren que les vuelva a pasar, ¿verdad? Y entonces dejas de colocar las oportunidades. Lo segundo es que los dejas pasar y permitís que las situaciones sean recurrentes, porque si no haces un proceso de empatía, digamos, o de darle lugar a los sentimientos, seguís como una bola de nieve y te das cuenta después que sos una chica o una mujer de cualquier edad que está reproduciendo reacciones violentas, misógenas o chauvinistas. Y eso afecta efectivamente el proyecto de vida, porque entonces vas a hacer, o una, te minimizas con respecto a sacar el provecho de las oportunidades, habilidades digitales para escoger una carrera independiente que sea del área, ¿verdad?, de STEM o social. Dos, te acostumbras a las violencias en líneas y se te va, digamos, machacando, podrías decir, generando una cicatriz aún más profunda en tu autoestima. Y tres, lamentablemente vas a quedar con eso, ¿verdad? O sea, de pronto lo enterras tanto
que empezás a generar conductas autodestructivas y entonces no le sacas el potencial al ejercicio de la ciudadanía digital. Porque si no tenemos un uso seguro de las tecnologías, no podemos hacer un uso inspirador o significativo productivo, ¿verdad? O sea, las dos van de la mano. A mí me llena poderosamente la atención cuando la gente dice, vamos a hacer un curso de, no sé, ¿verdad? De Python, ¿verdad? O de programación tal. Y realmente tienen todas las otras estrategias de seguridad, porque entonces aprendes a programar, pero por otro lado te expones en Instagram. Incluso hasta hay gente, chicas, y no quería decirlo, pero esto yo creo que es un espacio que de pronto creen que su proyecto de vida está en OnlyFans, ¿verdad? Recordemos que OnlyFans nace como una plataforma de emprendimiento de gente que estaba, digamos, o sea, haciendo un negocio con su cuerpo y que otras personas aprovechaban de esas fotografías. Entonces la idea era que esas personas pudieran retribuirse a sí mismas. ¿Verdad? Fue un emprendimiento que con personas mayores de edad, que tuvieran, digamos, una lógica de entender en qué consistía, efectivamente era una, una plataforma de mini pymes. O sea, te estoy hablando de cómo nació, pero así no es la realidad. Incluso los mismos medios de comunicación, perdón que saque esto, pero tengo Bueno, que, dale, dale. lo han colocado como si fuera la panacea, ¿verdad? O la forma de generar Riqueza. recursos, riqueza, ¿verdad? Y se lo venden a las chicas como, ¿verdad? O sea, el proyecto, la plataforma, sin saber que efectivamente estás cayendo en un tema de objetivización de tu cuerpo, sin darle otras oportunidades a la gente. Y aquí es donde el tema de los medios de comunicación y el aporte que estás haciendo a través de la radio y del programa Red Democrática es importante, porque el enfoque es un enfoque de derechos humanos. Y aquí con esto cierro para darte el espacio. Yo no puedo dejar a las personas menores de edad solas en un ecosistema digital. Yo no puedo decirles, tome papito, aquí está su celular, aquí está la tablet, usted ya aprendió sobre programación, ya hizo esto, ya usted está... No, o sea, porque tenemos que seguir dentro del modelo de protección social de la niñez y la adolescencia, es compartido, es del Estado y es de la familia. Y tenemos que seguir sosteniéndoles para darles espacios seguros para que ellas puedan ser fuertes, ¿verdad? En resiliencia. Y además, fuertes en alzar la voz cuando estamos en situaciones que nos hagan sentir mal. Pero si les decimos, ya usted ya pasó por este curso, ahora ve a ver usted, le estamos depositando la responsabilidad a los chicos y a las chicas. Y nosotros sencillamente, ¿verdad? Decir, ve ya. O dos, yo, es que estas cosas yo no las entiendo. Mira, yo de esto de redes sociales estoy trabajando, trabajo en la casa, tengo demasiadas cosas que hacer, ahí está en el cuarto, ya yo le di las cosas, la verdad es que sabe más que yo y, y me quito del sombrero del modelaje y la crianza tecnológica, que esa es otra cosa que también tenemos que interiorizar en este momento y aquí no cabe, o sea, independiente que alguien tenga recursos económicos altos o bajos, obviamente con condiciones de vulnerabilidad, pero nadie se salva en el ecosistema digital. Hay que hacer un acompañamiento porque si no, el concepto familia se desdibuja por efecto de la influencia tecnológica que se termina separando y termina llevando a los chicos a pues una realidad oscura y que puede tener muchas ramificaciones, desde extorsiones, pasando por secuestro, pasando por utilización de la imagen del cuerpo, pasando por N cantidad de problemas. Mariam, ¿qué tanto se normaliza en Costa Rica esta problemática? Es decir, cuando digo normaliza es, lo damos por sentado de que pasa y no le damos la importancia de lo que significa. Bueno, lamentablemente los cambios legales, bueno, vos que estuviste, ¿verdad? Desde atrás en proyectos de ley, viendo, digamos, cómo mejorar las leyes en función de protección,
los cambios legales no van de la mano con los cambios culturales. Entonces, por ejemplo, en el 2014 se hizo una reforma al marco legal para colocar como delito la seducción en línea, Ujú. que es el grooming o el ciberembaucamiento. Este, Eso significa que no hay que demostrar que la chica tuvo un contacto físico con la persona que la embaucó, sino que con solo el hecho de que se vea que hay una manipulación en esta conversación, se presentan las pruebas y ahí cabe para hacer la investigación, incluso para poder sentenciar. ¿Qué vemos ahí? ¿Verdad? Em, Vemos efectivamente que no todas las personas lo consideran como un delito, todavía hay un cambio cultural que hacer. Y además, por ejemplo, y esto está ya podríamos decir que institucionalizado, pero ya está en la raíz, hay mucha gente que dice, mejor que sea mayor y más maduro a que esté con un chiquillo, porque además le va a dar una posición económica, ¿verdad? Realmente la quiere, ¿verdad? Y esto lo veníamos de antes, esto es una lógica que viene desde la época victoriana, ¿verdad? O sea, mi abuelita te estoy diciendo, no sé, en el 32, ¿verdad? Para decirte, eh, la casaron a los 13 años con alguien de 30 años porque tenían que asegurarle ese estatus económico independiente a la violencia interna o no. Bueno, aunque nos parezca, digamos, del Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea, perdón, ¿verdad? De No, no, piedra, de no. la edad de piedra, seguimos ahora con esto, ¿verdad? Seguimos reproduciendo de que ojalá que sea un extranjero, nosotros que le llamamos gringo a todo el mundo, ¿verdad? Aunque no sea gringo, que, que tenga dinero, que me lleve a pasear, ojalá que sea alguien donde nos podamos ver, ¿verdad? Que tenga, o un novio ahí egipcio guapísimo, ¿verdad? O sea, que incluso las mismas mamás o tías, ¿verdad? Y de todo, dan esos modelajes de que conocen a alguien en internet y que es la panacea. Entonces, este tipo de cuestiones culturales hacen que no podamos generar, o sea, que nos estanquemos en el tema de la sensibilización, como por ejemplo la ley 9406 de las relaciones impropias. Antes, después de los 15 años, si la chica tenía un consentimiento de los papás para casarse, pues se casaba, con un señor mayor o no. En el 2016, cuando ya obtuvimos la ley, se cambió a que la edad es de 18 años, o sea, pero además se colocó que si las chicas de 13 a 15 están con alguien mayor de 5 años, eso por cárcel es de 3 a 6 años. Y chicas de 16 a 17, si están con alguien de mayor a 7 años, eso también va por cárcel. Y eso no solo aplica en el mundo cara a cara, sino que también aplica en el mundo digital. Es decir, las relaciones impropias están, ¿verdad? O sea, así como si fuera por todo lado creciendo y eso se naturaliza en las redes sociales. Incluso hay señores que ya llegan a tal punto, digamos, eh, de práctica, podríamos decirlo, que ya ni siquiera fingen ser menores de edad, sino que colocan y dicen, tengo esto, tengo lo otro, y entonces la misma mamá le dice a la chiquilla, wow, mira, te conseguiste a tal, sabiendo, no entendiendo que la diferencia y la desigualdad cerebral y de la toma de decisiones es inmensa, es abismal. Y por eso es que entonces hay que comprender que el control lo va a ejercer esta persona mayor de edad sobre una persona que está aprendiendo, digamos, a diferenciar entre lo que me hace bien y me hace mal, ¿verdad? Entonces es que aquí no podemos decir que es correcto o incorrecto porque tenemos muchas escalas de grises, así en la vida real, en la vida virtual. Pero este ejemplo que yo te digo de las relaciones impropias, aunque tengamos una ley, o de la seducción en línea, culturalmente no lo vemos como un delito o no lo vemos como algo que pueda dañar la salud mental de mi hija o mi hijo. El tema que estaba comentando hace unos minutos, Mariam, de cómo tratarlo en familia,
porque una cosa es la sociedad y otra cosa es ya el núcleo familiar o el círculo íntimo de la familia, en donde pues debería haber más acompañamiento, pero como lo decías en los casos de las chicas de Guanacaste, no necesariamente se tiene por la cultura que tiene todavía muy arraigado al costarricense en general, que el desconocimiento de la afectación tecnológica. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? ¿Qué consejos dan o cómo se puede manejar para un mejor entender el tema? Bueno, bien, em, desde el 98 se está trabajando con el tema del uso seguro. Me voy a ir un poquito más atrás para decirte que antes había una ilusión óptica, porque es óptica, de que se creía que en el Internet nosotros, las personas ciudadanas del mundo, ¿verdad? Íbamos a tener la opción de elegir contenido. Íbamos a tener la opción de que alguien no nos dijera qué hacer o qué decir, sino que Internet iba a ser un espacio libre. En comparación, digamos, a la televisión que nos daban los contenidos, nos decían, ¿verdad? La parrilla esta y es lo que había. Esta es la oferta. Entonces, Internet nace con esta esperanza. Lo que no vimos venir es que las plataformas, los algoritmos de las redes sociales, hacen que nos lean absolutamente, digamos, cualquier clic o con solo que nos quedemos 3 segundos viendo algo, nos imponen el contenido. Pero además de que nos imponen el contenido, nos exponen a contenido nocivo y a publicidad que nosotros no queremos. Y de pronto estamos leyendo algo y nos salen los famosos clickbaits, que es como pues, uno dice, esto es parte del artículo y le das al artículo y te lleva a otra página que te puede o hackear, hacer el phishing, que es el phishing, ¿verdad? O sea, veamos esto de pescarte la información personal, los datos personales, incluso tus tarjetas, o bien te llevan a una información donde te roban tus datos sensibles y te empiezan a extorsionar o a enviar eh, eh, contenido que vos no querías. Bueno, efectivamente, todas este tipo de cosas, nosotros como personas adultas, si nos pasa, imagínense a los chicos que están viendo de pronto un TikTok, ¿verdad? Un TikToker, un influencer, y de la nada les sale algún contenido que ellos no pidieron. Tenemos que entender estas dinámicas y saber que nosotros somos ese eslabón que faltaba en la lógica de uso seguro y uso responsable. ¿Por qué? Porque estábamos siempre apuntando a que teníamos que dar las estrategias de cuidado y autocuidado a los chicos. De nuevo, estábamos depositando la responsabilidad en ellos. No te estoy diciendo que los chicos muchas veces, o sea, a veces son victimarios de manifestaciones, ¿verdad?, de violencia. No estoy eximiéndonos, ¿verdad? Porque muchas veces, pero el tema aquí es que no podemos decir que solo basta en que en la escuela los docentes les digan cosas, sino que también en el núcleo familiar, en la lógica de la socialización primaria, también hay que hacer un modelaje. Hay que hacer, es decir, por ejemplo, si a mí me ven, yo como mamá, digamos, estoy en OnlyFans, ¿verdad? Perdón que haga el recurso de esto, o además, o me ven chateando con alguien que no conozco, ¿verdad? O me ven criticando, o bien genero mensajes xenofóbicos, o envío memes, ¿verdad? Donde estoy lastimando a alguien o reproducir, esto es lo que yo veo y lo que veo como normal, ¿verdad? Tanto los papás también tienen que vigilarse a sí mismos para dar un modelaje. Y voy a ponerlos en términos aquí más, digamos, como concretos. No pueden ni llegar a ser papás mandones en el sentido de, bueno, mira, la verdad es que yo le reviso a todo, yo estoy revisando constantemente a que yo tengo controles parentales, de hecho, lo tengo en todas las redes sociales, y si se porta mal le quito el celular y lo castigo con horas y no sé qué. Eso tal vez sirve para un chico de escuela, pero para un adolescente que está formando su autonomía, esta situación de colocar al pajarito dentro de la jaula, ¿verdad? Y no darle libertad es imposible 24/7. Y además es como engañándose a sí mismo, ¿verdad? Porque
engañado en tu mente morirás, decía un compañero de nosotros, en el sentido de que tal vez decís, yo lo tengo controlado en Instagram, pero de pronto tiene otro Instagram con otras fotografías, con otro seudónimo y no sabes. O bien, supuestamente están haciendo una tarea en algún lugar y lo que están es jugando, ¿verdad? Un videojuego que de pronto uno lo ve como diversión, pero resulta que ese videojuego eh, es un videojuego donde tenés una comunidad mundial y no sabes si de pronto tu amigo Felipe o Sebastián en realidad es Jorge o Juan, ¿verdad? Un niño que es de 13, 14 años puede ser de 50 o 60, donde yo comparto mi información. Entonces, esos papás mandones, qué pena, pero hay una cultura aquí en Costa Rica que se dice que todavía, ¿verdad? El fajazo y la villa todavía es importante, ¿verdad? Cuando en realidad no les estamos comentando por qué yo te quité el celular o por qué no, porque hay que tener eh, habilidades básicas de configuración de una red social, ¿verdad? O sea, porque esas son habilidades. La segunda es el otro extremo. ¿Yo para qué le voy a dar información a estos chiquillos si ya ellos nacieron con el chip? Mira, yo le doy al toddler, ¿verdad? Al chiquito este de 3 4 años, mientras, porque es que, para que no me llore, porque además tenemos una cultura de juzgar si un chiquito está llorando en un supermercado, y eso es un chiquito. Entonces los papás acongojados le dan la chupeta electrónica, pero es una chupeta electrónica que van viendo YouTube, digamos, con Pepa o alguna canción, ¿verdad? Peppa Pig, y de pronto aparecen anuncios o aparece otro link y el niño va y viene, entonces no hay una supervisión. O bien, mira, estoy pegada aquí en el trabajo, Jonathan, estamos haciendo cosas, después de la pandemia todo cambia, entonces estoy aquí, tengo que cocinar, tengo que hacer lo otro, y pues ahí yo lo dejo, vean a ver, ¿verdad? Entonces, son papás dormidos que muchas veces por miedo a asumir, o bien para decir, ¿para qué? Pues entonces no hacen nada, dejar hacer, dejar pasar. ¿Cuál sería lo ideal? Y no es fácil, pero esto es a lo que tenemos que apuntar y espero que esto sea el call to action, ¿verdad? El llamado a la acción de esta red democrática. Y no voy a decir nada de lo que no hemos visto, es fomentar con valores democráticos. Son los valores para el bien, es ejercer una crianza tecnológica. No es prescriptivo, ojo gente, no es que yo vaya a un doctor y le diga, mira, viera que a mí me duele el estómago y no sé qué, así tómese tal y tal, tal y tal. No, o sea, no es una receta, porque va a depender del contexto, va a depender de la relación que tengan, pero preguntando se aprende. O sea, ¿por qué te gusta tanto esta red? ¿Cómo funciona el TikTok? Ahora esta red nueva que hizo, es verdad, el famoso empresario, pues sí, ¿por qué Reddit? ¿Por qué te gusta este juego? Mira, pero ¿por qué matas a tanta gente? Te das cuenta que el contenido es un contenido para mayores de 14 años y mi chiquito o chiquita está jugando esto y entre más armas poderosas para la matanza, mejor, pero entonces ahí el contenido violento, ojo, ¿verdad? Hay que ponerle atención. O bien, ¿qué hace un papá conectado, verdad? Eh, Preguntar si le gusta a alguien, si alguien le está molestando, dar la confianza para que les cuenten y no revictimizar, sino más bien entender. Esto es lo más importante. Si ya no te dio chance a la persona que nos está escuchando, no te dio chance de prevenir, ¿verdad? Del riesgo al daño, ya está en una situación que le hace sentir mal, pues Acompañar. bueno, acompañémoslo a la denuncia. Y la situación de la denuncia no es que ya, ¿verdad? Porque sí, hay cola y de todo, pero el solo hecho de denunciar, o sea, de acompañar, Jonathan, a esa persona y de creerle, Es que ese de es no el decirle que punto. está exagerando. Ese es el punto, Mariam. ¿Cómo se puede hacer, poniendo en zapatos de un Ujú. papá que pueda estar enfrentando eso con sus hijos, para la primera reacción no ser la desilusión de un hijo o el problema familiar, porque la primera reacción es la que manda el resto de las acciones que se puedan generar en un proceso de acompañamiento y de posterior denuncia? ¿Cuál es, qué consejos dan ustedes para que esa primera reacción sea la correcta? Bueno, obviamente la reacción que vamos a tener todos es de susto porque no lo hemos vivido. Por ejemplo, yo me levanto
a la medianoche por un vaso con agua y veo a mi hijo y lo que está viendo es pornografía, ¿verdad? O sea, al inicio lo que me va a dar la reacción es quitarle y gritarle y regañarle y de todo, ¿verdad? Pero yo creo que aquí hay que ponerse, ¿por qué lo está viendo? ¿Verdad? ¿Qué le llama la atención? Yo creo que ya es momento de hablar sobre el tema sexual, ¿verdad? O sea, hablemos antes de que su centro de información sea las películas pornos, ¿verdad? O eh, lo otro. Por ejemplo, si una chica se está tomando fotografías, ¿verdad? Y porque quiere irle y de pronto está con el tema de que por qué yo voy a explorar mi cuerpo, yo soy libre de todo, bueno, entonces dejémosles ver cuál es la consecuencia o a qué te enfrentas por esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Porque no podemos decirle no lo haga si está en una exploración. Si tiene un novio y de pronto el tema del sexting no hay que satanizarlo, porque el sexting es prácticas de sexualidad, ¿verdad? Y no, o sea, es decirte de cariño, de pronto de una fotografía entre personas de su misma edad. Digamos, vos y yo, por ser personas adultas, podemos hacer sexting. Las personas, el tema aquí no es ponerle el foco a que está haciendo sexting mi hijo, ¿vale? ¿Por qué estás haciendo esto? El ojo es cuando quiebran el pacto de confianza y esa persona a quien confiabas te desilusionó y está compartiéndolo con otros. Entonces, aquí sería entender a esa persona que además de que está sufriendo porque te compartieron esa fotografía, tenés un mal de amor. O sea, porque confiaste en esa persona y te usó. Entonces, en lugar de regañarla, ¿verdad? O regañarlo, es entender sus emociones. O sea, se está sintiendo mal. Imagina, o sea, yo no puedo imaginarme, Jonathan, en mi edad del colegio, haber enviado, o sea, haber confiado en alguien y que ese alguien solo decía ser bombero y en realidad me quemaba. Es decir, un nuto, un pack, recordemos que pack es un conjunto de contenidos íntimos que se pasan los chiquillos y, o sea, me engatusó, me hizo sentir que yo sola y de pronto lo que quería era una fotografía, o sea, entonces estoy con doble duelo, el engaño y el enamoramiento. Y eso hay que entenderlo, o sea, desde esa posición nosotros nos deberíamos de colocar con los chicos y las chicas. No es fácil, o sea, no es No, fácil, Jonathan, pero no, no, no. no podemos llegar con una posición de regañar y juzgar. Yo creo que aquí lo importante es entender en los zapatos. Y te lo digo por experiencia desde la Fundación Pan y Amor y yo como directora del programa de cultura tecnológica. No soy psicóloga, ahora soy comunicadora. eh, te lo estoy diciendo desde las dinámicas de comunicación, no desde el análisis de la psicología. Pero los derechos de las democracias, de la red democracia, el primero tiene que ver con la empatía del ser diferente. Y aquí quisiera cerrar con esto. Si vos no trabajas la empatía con el chico que publicó esa fotografía y no se está dando cuenta del daño que le hizo a la otra persona, muy probablemente ese chico va a seguir quemando a chicas. Y si no trabajas con el tema de explorar los sentimientos, las emociones y entender a la chica por lo que está pasando, muy probablemente cuando le vaya a pasar de nuevo, no va a confiar en vos. Entonces pensémoslo siempre en que esto no es solo en el momento, sino es en el buen vivir, ¿verdad? En asegurarles que esa etapa de adolescencia y de cambios hormonales y en la etapa del joven para decidir su proyecto de vida empieza desde el momento en que uno acompaña con estas pequeñas situaciones que para ellos son grandes momentos. Marian, ¿cómo ha avanzado ya el contexto de la web? ¿Me quiere, no me quiere? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo puede seguir creciendo? ¿Cuáles han sido los padrinos o las conexiones que se han dado en el país para que siga avanzando? Contanos un poco del proyecto ya como tal. Sí, gracias. Bueno, efectivamente de nada te sirve hacer cosas bellísimas, digamos, yo lo digo bello porque esta plataforma fue hecha desde el inicio, ¿verdad?
el diseño, desde el logo hasta la escogencia de los colores, por chicas y chicos de 10 a 14 años, que es el, digamos, el público participante. Pero que además puede servir para bienvenido gente de 14 o antes. Voy a hacer un paréntesis porque llamó la atención en el sentido de que si ves los colores, digamos, azules y amarillos predominan y ellos mismos los escogieron. Y además está un rosado oscuro porque lo que querían era representar el tema de me quiere, no me quiere, pero no querían rojo porque el rojo puede tener otra connotación, ¿verdad? Entonces está el fucsia, como dicen, pero no porque es un tema del color mujer, sino que ellos mismas las escogieron, mismas y mismos. El contenido también, pero tipo, no podemos ser tan, ¿verdad? O sea, como vivir en un mundo de fantasía de decir que vamos a competir con los recursos en redes sociales, que van a entrar a me quiere, no me quiere, .org y lo van a hacer. No, para eso necesitamos gente que hagan estrategias de sostenibilidad y escalabilidad. Entonces, el Ministerio de Educación Pública, el Departamento de Salud y Ambiente, colocó esta plataforma como parte de su programa 2023-2027 para hablar sobre contenidos de sexualidad. Y no solo en la lógica co-curricular, es decir, en una lógica eh, que es complemento a la currícula, sino que también lo quieren incorporar en clases de ciencias, en clases de cívica, que eso es lo más importante, ¿verdad? No dejarlo como un tema aparte, como cuando uno antes iba a informática, ¿verdad? Y te ponían a Turbo Pascal y es DOS y después vaya y a la vida real. No, no, efectivamente que sea algo transversal. Infocom, la Cámara de Telecomunicaciones en Costa Rica, que de hecho agradezco bastante que nos hayan dado este espacio, también se compromete a divulgarlo entre los miembros para que pueda ser parte de los programas de responsabilidad social y de voluntariado, es decir, que sea una herramienta. Y aquí es donde yo hago, digamos, el llamado de atención. Piensen que sus programas de responsabilidad de gente que están en temas de telecomunicaciones no sean de pintar, sino que o de regalar hardware, sino que efectivamente sea el tema de uso seguro y productivo. Y esta es una herramienta que Pañamor está dispuesto, o sea, es totalmente democrático. Y además, por ejemplo, contamos con el apoyo de la Comisión Nacional de Seguridad en Línea, porque esta herramienta forma parte de la estrategia contra el abuso y la explotación sexual, que la lidera la comisión en la Secretaría del Viceministerio de Telecomunicaciones, y es una operacionalización e implementación de la política pública del Plan Nacional de Telecomunicaciones. Entonces, bueno, también hay que entender que es una acción de un indicador para una meta que al final estás cumpliendo con el eje de la meta 22 del Plan Nacional de Telecomunicaciones, que es el de la inclusión digital. Y que recordemos que inclusión digital no son tarros, ¿verdad? No es internet, es efectivamente promover conexiones. ¿Cuál es la meta que tiene Fundación Panamor con este proyecto? ¿A qué aspiran? ¿Cuál es el punto ideal para terminar el proyecto? Bueno, efectivamente, bueno, en primer lugar, entender que posicionar en la agenda pública el tema de la ciberviolencia de género. O sea, debemos hacer acciones afirmativas. En segundo lugar, que las escuelas, ¿verdad? O sea, independientes públicas y privadas no se quedan en el departamento de psicología y orientación estos temas, sino que sean transversales a sociales, a español, a inglés, porque es parte de la vida. Y tres, que sea una herramienta para papás y mamás, ¿verdad? Porque eh, yo sé, o sea, yo estoy segura, o sea, Jonathan, yo me quedo, por ejemplo, y tal vez al final, antes de acostarme, una revisa las redes sociales y de pronto ya es una media hora y uno dice, o sea, ¿en qué gasta el tiempo? Porque, o sea, te hipnotizan, te enganchan, ¿verdad? Pero bueno, puede ser que uno compartiendo estas buenas prácticas, digamos, lo bueno se comparte, me quiere, no me quiere, lo bueno se comparte puede ser realmente una herramienta donde digan, hey, ojo, ¿te acuerdas aquel día, fulanita tal, cuando me contabas que tu hija estaba pasando? Mira, aquí puede ser una herramienta de diálogo y acompañamiento.
Entonces ahí está, es la opción. Obviamente no puedo obligar a la gente, no podemos obligarla, porque no es un decreto, ¿verdad? Y no es una ley, pero que no se sientan solos papás y mamás o chicas y chicos, porque lamentablemente del estudio que se hizo en la CEPAL, digamos, de una encuesta que se llama Kids Online, se dice que solo 3 de cada 10 personas aceptó haberse sentido mal, pero solo una de esas 3 personas indicó habérselo contado a alguien y los demás se quedaron callados. Entonces, ¿cuál sería nuestra misión? Que no se queden callados, que no carguen con ese peso, Que que no lo tengan sufran a alguien solos. de confianza, exacto, para poder hablar. Y bueno, antes se llamaba, te quiero comentar que antes al inicio se llamaba Me quiere mucho, poquito, nada. Y los mismos chicos, para dejárselos también pensando a la población que nos escucha, dijeron, ¿cómo? Me quiere mucho, poquito, nada. ¿Me quiere o no me quiere? Si me quiere poquito es que no me quiere. Y nos dejaron a las personas adultas así como, "Ah, tiene toda la razón. O Toda la me razón. quiere o no me quiere". Marian, ¿dónde pueden contactarte para, no sé, desde una charla en un medio de comunicación también, pero en centro educativo, una empresa que quiera apoyar, cómo los pueden contactar? Claro, Mariam con M-A-R-I-A-M, mariam.carpio arroba paniamor.org. Pan y con puntito, ¿verdad? Y amor, no de, de Y, sino Y latina. Entonces, Latina. mariam.carpio arroba paniamor.org. O bien pueden entrar a la página de Paniamor, www.paniamor.org, y ahí está mi contacto y con todo el gusto. Y gracias, Jonathan, por abrir este espacio, porque una vez más nos recordamos que los valores del sistema democrático es lo que nos sostienen para poder seguir abrazando los avances país y zarandearnos con los retrocesos que hemos hecho en temas de derechos humanos. Así es, porque el tema de fondo, Marian, y agradecerte por el espacio de tu agenda, es la co-creación. Para nosotros en Red Democrática, co-crear con una organización, con un especialista, con alguien que ya pasó, en algunos casos por donde asustan, como un expresidente. Todos los que hemos estado en este programa de alguna u otra forma, lo que nos interesa es generar esa sinergia, generar esa suma de conocimientos para que Costa Rica sea mejor, porque todos los días nos enfrentamos a un reto nuevo, a una alerta nueva, y si no sumamos y cerramos filas, pues básicamente va a ser imposible y el sistema exógeno, el sistema externo al hogar, a la sociedad, nos va a terminar carcomiendo y de eso tenemos que evitarlo. Así que muchísimas gracias por todo. Con mucho gusto, muchos éxitos y que siempre el buen vivir sea la filosofía de todas las personas que vengan acá. Porque de hecho yo cuando, o sea, tengo una experiencia, entré y me voy diferente, sabiendo que hay espacios todavía, ¿verdad? Que dan una narrativa esperanzadora. Así que muchas gracias y bueno, éxitos a todas las personas que nos están escuchando. Gracias y gracias a todos los que han estado en sintonía. Recuerde que de lunes a viernes de 10 a 11, Democrática, sumamos conocimiento para tomar mejores decisiones. Hasta la próxima.